Evangelio de hoy. Primera lectura. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, todavía no habéis llegado a la sangre en vuestra pelea contra el pecado. Habéis olvidado la exhortación paternal que os dieron. Hijo mío, no rechaces la corrección del Señor, no te enfades por su represión, porque el Señor reprende a los que ama y castiga a sus hijos preferidos. Aceptad la corrección, porque Dios os trata como a hijos. Pues, ¿qué padre no corrige a sus hijos? Ninguna corrección nos gusta cuando la recibimos, sino que nos duele, pero, después de pasar por ella, nos da como fruto una vida honrada y en paz. Por eso, fortaleced las manos débiles, robusteced las rodillas vacilantes, y caminad por una senda llana, así el pie cojo, en vez de retorcerse, se curará. Buscad la paz con todos y la santificación, sin la cual nadie verá al Señor. Procurad que nadie se quede sin la gracia de Dios, y que ninguna raíz amarga rebrote y haga daño contaminando a muchos. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. La misericordia del Señor dura siempre, para los que cumplen sus mandatos. La misericordia del Señor dura siempre, para los que cumplen sus mandatos. Bendice al alma mía al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios. La misericordia del Señor dura siempre, para los que cumplen sus mandatos. Como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por sus fieles, porque Él conoce nuestra masa, se acuerda de cómo somos barro. La misericordia del Señor dura siempre, para los que cumplen sus mandatos. Para la misericordia del Señor dura siempre, su justicia pasa de hijos a nietos, para los que guardan la alianza. La misericordia del Señor dura siempre, para los que cumplen sus mandatos. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, fue Jesús a su pueblo en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada: ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? ¿Y esos milagros de sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José, y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y esto les resultaba escandaloso. Jesús les decía: no desprecien a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos, y se extrañó de su falta de fe, y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Palabra del Señor. Glória a ti, Senhor Jesus. Daquilo que fazes e que não te deixa sorrir e amar. Não olhes para trás. Un saludo en el Señor en esta nueva jornada. El Evangelio de hoy habla de Jesús de visita a Nazaret y de cómo la gente de Nazaret se encierra en sí misma y no lo acepta. El Evangelio es ante todo la palabra de Dios. Recordando un poquito, Jesús vuelve a Nazaret. Jesús salió de allí y regresó a los suyos, vino a su patria, y sus discípulos le siguen. Cuando llegó el sábado se puso a enseñar en la sinagoga. Es bueno siempre volver a la propia patria y volver a encontrar a amigos, amigas y conocidos. Después de una larga ausencia, Jesús vuelve
y, como de costumbre en el día sábado, se fue a la sinagoga para tomar parte en la reunión de la comunidad. Jesús no era el coordinador de la comunidad, sin embargo, toma la palabra y empieza a enseñar. Señal de que las personas pueden participar y expresar su opinión como cualquier otro judío. Vemos un poquito que la gente de Cafarnaúm había aceptado la enseñanza de Jesús, pero la gente de Nazaret, los suyos, sus amigos, sus conocidos, no le gustaron las palabras de Jesús y quedó escandalizada. ¿Por qué? Jesús, el chico al que conocían desde su infancia, ¿cómo es que ahora es tan diferente? Ellos no aceptan el misterio de Dios presente en Jesús, un ser humano como todos los demás, conocido por todos. Para poder hablar de Dios no podía ser igual a los demás. Como se ve, no todo le fue bien a Jesús. Las personas que hubieran tenido que ser las primeras en aceptar la buena nueva son de hecho las que más dificultad tienen a aceptar la palabra. El conflicto no era solo con los de afuera, sino también con su propia gente, sus parientes. Tienen dificultad en creer en Jesús porque no consiguen entender el misterio de Dios que envuelve a la persona de Jesús. ¿De dónde le viene esto? ¿Y qué sabiduría es esta que le ha sido dada? ¿Y esos milagros hechos por sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no están sus hermanas aquí entre nosotros? No llegan a creer en Jesús. Es una lástima. Los hermanos y hermanas de Jesús, la expresión hermanos, como ya hemos recordado en antiguos pasajes, es motivo de mucha polémica entre católicos y protestantes. Basándose en este y en otros textos, los protestantes dicen que Jesús tuvo más hermanos y hermanas y que María tuvo más hijos. Los católicos dicen que María no tuvo más hijos. ¿Qué pensar de esto? En primer lugar, las dos posiciones, tanto de católicos como de los protestantes, tienen sus argumentos, hay que aceptarlo, sacados de la Biblia y de la tradición de sus respectivas iglesias. Por esto conviene mucho pelear sobre esta situación, no discutirla con argumentos racionales, de lógica, ya que se trata de pensamientos que tienen que ver más que todo con la fe. No podemos discutir por discutir, sino y tampoco con los sentimientos, ¿no? El argumento que debemos tener en la cabeza no consigue deshacer lo que hay en el corazón. Enoja, sí, irrita y aleja. Lo mismo cuando no tengo la razón o cuando no concuerdo con la opinión del otro, es difícil. Debo siempre respetarla. En segundo lugar, en vez de pelear alrededor de los textos, todos nosotros, católicos, con los protestantes, deberíamos unirnos para luchar en defensa de la vida creada por Dios, vida tan desfigurada por la pobreza, la injusticia y por la falta de fe. Deberíamos recordar otras frases de Jesús: he venido para que todos tengan vida y la tengan en abundancia, que todos sean uno para que el mundo crea en tu Padre, en mi Padre, en este Padre que me ha enviado. Quien no está en contra está a favor nuestro. Y si pensamos un poco en la vida y quizás en los sentimientos de Jesús, ser despreciado hasta en su propia tierra, es lo que muchas veces sucede. Cuando una persona está en un camino hermoso de fe y todo, muchas veces quienes tienen esta dificultad de creer son los suyos. Muchas veces sus propios hermanos. ¿Y tú qué me andas diciendo? Si en la casa, si cuando éramos pequeños tú te portabas de una manera y ahora vienes a corregirme, es un poco difícil. Muchas veces los nuestros es imposible que nos puedan ayudar. Un profeta no es bien visto en su propia tierra. Así que cuando nos vengan estas dificultades, sería bueno no actuar con los sentimientos de ese momento, sino también actuar un poquito como lo haría Jesús. Para nuestra reflexión personal, Jesús tiene problemas con sus parientes y con su comunidad. Desde que tú empezaste a vivir mejor el Evangelio, ¿ha cambiado algo la relación con tu familia y tus parientes?
Jesús no pudo hacer milagros en Nazaret porque faltaba fe. Y hoy, ¿encuentra fe en nosotros? ¿En mí? ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Tengo que andar, tengo que luchar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Deja a tus hermanos, deja a tu padre y a tu madre, abandona tu casa porque la tierra gritando está. Nada traigas contigo porque a tu lado Dichoso al que perdonan su culpa y queda cubierto su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito. Si te gustó nuestra reflexión, dale un like y comparte. Haz que otros hogares se llenen de la palabra de Dios. Jesucristo Joven 3.0